Buenas noches, hermanos. Bienvenidos un sábado más a este lugar precioso que podemos sentir la presencia del Señor. Qué preciosa la primera parte. Qué precioso saber que nuestro Señor nos acompaña cada sábado, todos los días, con nosotros, continuamente enseñándonos, hablándonos. Qué amor, en verdad. Qué amor tan grande el que tenemos de nuestro Señor. Y el día de hoy quería compartir con ustedes acerca de las batallas. Creo que escuchamos rumores de batallas, existen ahorita guerras, y pensamos que estamos lejanos a esto, ¿no? Que está muy lejos, que nosotros no lo estamos viviendo. Pero debemos considerar que todo creyente vive y lidia con la batalla de la fe, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. En realidad, esta es la batalla de las batallas. Es la batalla que Dios pelea a favor de nosotros, sus hijos, para ayudarnos a recordar que la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su plan, su reino, su gloria. Y esta es la razón porque las primeras palabras que nosotros encontramos en la Biblia son Dios es el principio. Estas palabras deberían cambiar todo nuestro ser, desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con las personas, nuestros planes. Todo lo creado fue hecho por Dios y para Dios. Y eso te incluye a ti y a mí, porque somos creación de nuestro Señor. No fuimos creados para vivir vidas independientes, autodirigidas. No fuimos creados para vivir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nuestros propios intereses. ¿Y cómo mostramos tener una vida consagrada a Dios? ¿Cómo es que eso se puede ver en la vida de un creyente? Por medio de la fe, que nos, que nos fue dada por gracia, una gracia inmerecida, transformando cada aspecto de nuestra vida, como nos lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice acá, todo para la gloria de Dios. Aún las tareas más insignificantes de mi vida deben estar moldeadas y dirigidas por un profundo deseo de glorificar al Padre. Ahora, yo no sé tú, pero yo en el ajetreo de mi día a día pierdo de vista esta valiosa verdad. Y esto me conlleva a que me olvide que vivo para la gloria de nuestro Señor, permitiéndome ponerme en el centro de nuestro mundo y pensar que todo se trata de mí, de mis deseos, de mis necesidades, de mis sentimientos. Y si hay algo que continuamente el Evangelio nos está enseñando es que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y en la palabra hay un increíble resumen y útil para nosotros. Nuestro Señor perfecto siempre nos está hablando. Y Pedro escribe en este libro a personas que enfrentaban situaciones difíciles y que estaban sufriendo en un mundo caído, así como nosotros, así como tú y yo. Pero nos enseña cómo debemos vivir el ahora a la luz de la obra de Jesús en este mundo quebrantado. Y en 1 de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primeramente nos dice, no olvides cuál es tu lugar. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Existe un rey que no eres tú, que no soy yo. Y eso no quiere decir que Él no se ocupa de nosotros. Lo que esto nos quiere decir es que no podemos permitirnos ponernos en el centro de nuestro mundo y hacer o pensar que todo gira alrededor de nosotros. Y la segunda parte del versículo dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros. Lo valioso de esto es que no tienes que llevar
tus cargas sobre tus hombros solo, peleando tú solo esas batallas, esas preocupaciones, esas ansiedades que puedes tener, ese desánimo por el cual estás pasando, porque debes saber que hay un rey capaz y que resulta ser tu Salvador, que reina por sobre toda tu vida y que es imposible que alguna cosa que tú estés pasando no esté en control de Él, pues Él reina por sobre toda creación. Su gobierno está sobre nosotros, su salvación está sobre nosotros y Pablo nos lo recuerda en el libro de Efesios 1:21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es nuestro Señor Jesús. Y si hemos sido redimidos por su sangre, todos los que estamos acá, los que nos están viendo, ha sido porque hemos decidido dar ese paso. Si somos salvos por su gracia, estamos llamados a vivir de una forma completamente nueva y radical. Yo sé que esto constantemente nos lo dicen, pero es que es cierto. Estamos llamados a vivir por medio de la fe. Y quizá el problema que enfrentemos muchos los creyentes es que la fe para nosotros no es natural, no es algo que nos nazca. Dudar es natural, preocuparse es natural, yo ahí primera, temer es natural, compararnos y envidiar la vida de otra persona que creemos que le va bien es natural, dudar de la bondad y el amor de Dios lamentablemente nos es natural, cuestionarnos si las promesas de Dios están conmigo, son para mí, dudar es natural lamentablemente, pero la fe para nosotros no es natural. Y se produce esta batalla en nuestra vida de la duda, el egoísmo, la fe, lo que dice la palabra, olvidándonos que Jesús ya venció. No tenemos por qué estar batallando de esa manera. La intención de nuestro Señor no es que solo seamos receptores de esa obra de su reino, sino que seamos instrumentos de la obra de su reino. Pero para ello debemos ser hombres y mujeres que vivan y que caminen por fe. Y el día de hoy vamos a profundizar en una historia muy conocida en los evangelios, muy conocida y creo yo poco interiorizada en nuestras vidas. Y lo precioso, hermanos, de los evangelios es que nos confrontan, nos animan, nos levantan y nos retan. Y vamos a hablar acerca de esta historia que está en Marcos 6, del 45 al 52. Recordemos que nuestro Señor, durante su tiempo que estuvo en la tierra, Él tuvo muchísimos seguidores. No solamente estuvo con sus discípulos, Él tuvo muchísimos seguidores. Y antes de leer la porción que vamos a leer el día de hoy, vamos a ponernos en contexto. Antes de esta historia que vamos a leer, ellos acababan de vivir un milagro, el más grande para las personas racionales, podríamos decir. Acababan de multiplicar la comida de 5 panes y 2 pescados, lo habían multiplicado para 5,000 personas. Acababan de vivir eso. Y en el siguiente versículo, en el versículo 45, dice, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, nuestro Señor Jesús. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando leía esto decía, ¿y por qué no se quedó con sus discípulos para despedir todos en conjunto a la gente? Pues nuestro Señor tiene planes mucho más altos que los nuestros. Despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, milagro que acaban de pasar, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo, porque cuando desarrollaba esta prédica, el Señor me iba confrontando versículo con versículo. En este pasaje vemos que los discípulos están enfrentando un momento y me gustaría que cada uno de nosotros nos pusiéramos en primera persona, porque eso es lo que pueden hacer los evangelios, nos ponen en primera persona. Los discípulos se encuentran en un momento de dificultad, enfrentan un viento imposible de controlar, un mar embravecido, quizá mucho tiempo remando, cansados, habían ya excedido sus fuerzas, sus habilidades, una situación desesperante, agotadora. Acá cada uno de nosotros puede ponerse en primera persona. Y claro que sí, peligrosa, porque iban a morir, estaban en una situación muy difícil en ese momento. ¿Cómo se metieron en este problema? Puede ser que nos preguntemos eso, ¿cómo es que llegaron a esa situación? Puede ser que hayan desobedecido las órdenes de Jesús o pensaron que ellos tenían mayor control y se fueron por otro lado, otro camino, falta de sabiduría quizás. Pero si leemos detalladamente la palabra, no fue eso, por ninguna de estas razones, porque el primer versículo dice, enseguida nuestro Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él hizo que entraran en la barca. Estos discípulos se encuentran en una situación precisamente por su obediencia. Es exactamente donde Jesús quiere que estén. No fue porque ellos habían fracasado, no fue porque les hubiera faltado sabiduría, pues siguieron las órdenes de Jesús al pie de la letra. Y quizás ahora nos estemos preguntando, entonces, si Jesús está tan lleno de fidelidad, misericordia, amor, ternura, ¿por qué decidió poner a Jesús en esa situación difícil, peligrosa? ¿Por qué? Jesús sabe algo acerca de los hombres en la barca. Él conocía sus corazones. Sabe hasta qué punto la lealtad de sus corazones se inclinaría a su voluntad. Jesús los llevará a donde ellos no eligieron ir, para producir en ellos lo que no podían haber logrado por sus propias fuerzas, por su propia cuenta. Muchas veces, hermanos, el Señor nos llevará a donde no elegimos ir, al trabajo que no queremos estar, en la universidad o el instituto, no sé, donde ustedes están y no quieren estar, al servicio donde sentimos incomodidad. Muchas veces el Señor nos llevará a donde no queremos ir para producir en nosotros lo que no podremos lograr con nuestras propias fuerzas. Y esto se llama gracia. Sí, hermanos, gracia. Muchas veces en una situación difícil pedimos, clamamos ayuda y no somos conscientes que le estamos recibiendo permanentemente. Y es la gracia del perfeccionamiento que nuestro Señor quiere lograr en nuestras vidas. Muy a menudo la gracia de Dios viene a nosotros en formas incómodas, porque es exactamente lo que necesitamos. Y si en estos momentos estás pasando por una dificultad, momentos inesperados, no pensemos necesariamente que sea una señal de falta de fidelidad, porque puede ser que estas dificultades sean una señal de su amor redentor. Él no se olvida de ti, no te desampara, Él te ama. Eso es gracia. Pero a veces esa gracia a nuestra naturaleza le incomoda. Pero espiritualmente, hermanos, vaya que sí la necesitamos. Sigamos leyendo el versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Nuestro Señor no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Y en su omnipresencia, en su omnipotencia, Él estaba en control de todo lo que pasaba. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, kilómetros, y el Señor los vio remando con gran fatiga. Y así es como el Señor está con nosotros en ese momento, remando con nosotros, ayudándonos, acompañándonos, consolándonos. Porque el viento era contrario, dice la palabra. Porque Él sabe la dificultad y la situación. Él está en control, Él está mirando. Cerca de la cuarta vigilia en la noche vino a ellos andando sobre el mar. Sí, hermanos, andando sobre el mar. Y vuelvo y lo repito, andando sobre el mar. El leer esto, ¿qué nos produce? Una costumbre. Jesús andó por el mar. Pero y vuelvo y lo repito, andando sobre el mar. ¿Podemos detenernos aquí? ¿Nos sorprende esto? ¿O leemos la palabra con una monotonía mental? Tal vez creemos que es normal. Andando sobre el mar. Pues tan solo estas palabras deberían producir en nosotros una redención a su poder. Este es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que puede hacer con su creación lo que Él quiere. Si Él solo hubiera querido aquietar la tormenta, evitar esa dificultad a sus discípulos, lo hubiera hecho desde la orilla, porque Él tenía el poder y tiene el poder. Y así sus discípulos hubieran cruzado tranquilos al otro lado, pues al Señor no le interesaba la dificultad, sino el corazón de estos hombres, como le interesa tu corazón y el mío. Lo más fácil en ese momento era calmar la situación, la dificultad. Pero Él quiere ir más allá de nuestras vidas. Él quiere ir más profundo con sus hijos. Quiere transformar a estos hombres porque sabía que estos hombres iban a ser usados para sus grandes propósitos. Y cuando nos encontramos en esa situación, en esos momentos inesperados, difíciles, nace en nuestro corazón: Señor, sácame de esta situación, para así proclamar tu fidelidad. Y yo creo que esta no es una oración de nuevos creyentes. En verdad que esta oración puede pasar a cualquier creyente en todo nuestro caminar. Muchos queremos más nuestra comodidad que nuestra redención. Valoramos más una vida realizable, fácil, que la asombrosa obra transformadora de nuestro Redentor. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no se dan como queremos? En el tiempo, en el lugar. ¿Cuestionamos la bondad de nuestro Señor? Y quizás podemos decir: pero si yo te busco, pero si yo te sigo, pero si yo te sirvo, ¿por qué permites esto en mi vida? Regresemos al versículo 49. En la escena de Jesús caminando en las aguas, el viento sigue soplando, las olas siguen embravecidas. Veamos cómo los discípulos reaccionan cuando ven a nuestro Señor caminando. ¿Qué hicieron? Empezaron a cantar, se pusieron a adorar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Así como muchas veces nosotros, en medio de esa situación, y yo no sé en realidad qué situación están pasando, y no se trata de edad, no es que los mayores sufren más que los menores, en realidad eso no es verdad. El Señor conoce esa situación. Y muchas veces nosotros podemos pensar que sí, nuestro Señor es un fantasma, porque no lo vemos, porque no lo sentimos, porque no lo tocamos, porque no responde según como queremos. Y podemos responder como estos discípulos: es un fantasma. Y quizás así muchas veces vemos a nuestro Señor en nuestra vida. Jesús estaba haciendo algo sorprendente, planeado para el asombro de sus hijos, pero sus discípulos pensando en sí mismos,
en sus propias conclusiones, en sus propias batallas, pensando cómo es que en ese momento ellos podían salir de esa situación. No se animaron, no se consolaron. Están completamente turbados y lo único que se les ocurre decir es que era un fantasma. Totalmente desprevenidos y no preparados para este increíble momento que su Padre amado había preparado, habiendo sido partícipe de muchos milagros. Acababan de levantar a una joven muerta, hermanos, muerta, ellos lo vieron con sus ojos. Acababan de sanar a una mujer con 12 años de enfermedad, que se le habían cerrado todas las puertas a esta mujer. Acababan de multiplicar la comida, 5,000 personas, de unas sobras que habían sobrado ahí, que habían quedado. Recordemos los milagros en nuestras vidas y cómo estamos reaccionando cuando atravesamos alguna situación o dificultad. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿A dónde vamos? Nos comparamos quizás con otras personas, ¿por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué a mí? Cuestionamos nuevamente la bondad y el amor de Dios. ¿Qué nos estamos predicando cuando pasamos esos momentos? Nos olvidamos que el verdadero evangelio del Señor será el que te anima, el que te consuela, el que consuela tu corazón. Y lo que pasa a continuación es uno de los cuadros más hermosos de una gracia tierna, amorosa y paciente. Los vientos soplaban, la tormenta sigue, nada ha cambiado, solo que Jesús entra en escena. Y cuando leía, yo decía, wow, cuánta paciencia nos tiene el Señor. Cuánta paciencia tuvo con ellos y cuánta paciencia tiene con nosotros. Y claro que Jesús estaba en todo el derecho de decir, han visto tanto de mí, les he enseñado prodigios como a ningunos, les he demostrado una gloria que ojo no vio. Han escuchado enseñanzas que no han escuchado antes. Y no entienden, me cansé, no puedo más con ustedes, buscaré otros discípulos. Quizás eso pudo haber dicho nuestro Señor, pero gloria a Dios que no es así. Pero no dice eso. Lo que dice a continuación son palabras transformadoras de gracia para nosotros. Y estas palabras deberían calar en lo más profundo de nuestro ser para que cuando estemos en ese momento, por si no están en estos momentos pasando alguna situación difícil, aflore lo que dice acá. Ten ánimo, yo soy, no temas. Y nuevamente, ten ánimo, yo soy, no temas. El gran yo soy está contigo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. El que te sostiene. Aquel que es soberano sobre toda experiencia que pases. No estamos solos. El gran yo soy está con nosotros como lo estuvo con sus discípulos. Por eso es que Jesús preparó todo esto y era necesario para estas vidas, porque estaba creando un momento donde revelaría el corazón del Evangelio, que por medio de la fe nunca estaríamos solos, pues el gran yo soy está con nosotros hasta el fin. Cuando nos encontremos en esa situación inesperada, en casa, en los estudios, alguna enfermedad, algún familiar, situaciones emocionales, hermanos, que no debemos menospreciar. Debemos recordar, no estoy solo en este momento desalentador, porque el gran yo soy ha invadido mi vida con su gracia. Ahora sabemos que el Señor Jesús envió a sus discípulos a esa tormenta porque a veces necesitamos la tormenta para ver la gloria. Pues cuando nos sentimos débiles,
más débiles que nunca. Es cuando realmente empezamos a reconocer quiénes somos. Porque en realidad debemos tener presente que se nos ha dado una gracia gloriosa, poderosa, grande, aquí, ahora. Pues el gran yo soy está con nosotros, nos acompaña. Y veamos qué es lo que pasa en el versículo 51. Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Acá nos dice que los discípulos estaban asombrados, maravillados. Necesitaron ver el milagro que querían para que creyeran. Pero tener asombro por lo que hace Jesús no significa tener fe, hermanos. Podemos asombrarnos con las historias que leemos en la Biblia, podemos leer libros que nos hablan de Dios, testimonios que nos asombran, prédicas que escuchamos y no tener fe. Y pensaba en un ejemplo y recordé la primera vez que yo viajé a Orlando, estos juegos que son grandes, y cuando llegué la primera vez me quedé maravillada, asombrada, pero no tenía fe de subirme en ellos, no confiaba. El asombro no es igual que la fe. Muchas veces el asombro es algo que entendemos con nuestras emociones. En cambio, la fe es nuestra manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Como nos dice Hebreos 11:6, un versículo conocido, muchas veces escuchado, pero es bueno refrescar, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos estar asombrados de muchos milagros que leemos, que vemos, pero vivir una vida sin fe. Y lo que Marcos nos revela a continuación es una realidad que vivimos. Porque en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, o sea, no habían entendido el milagro que habían vivido. Este milagro que habían vivido hace horas, como nosotros quizás, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora entendemos por qué el Señor permitió la tormenta, porque esos corazones estaban endurecidos, por más que habían visto y vivido milagros. Lo que acá se nos dice es que el corazón de ellos estaba totalmente duro. Y también nosotros podemos recordar cómo el Señor, así como estos discípulos hace horas estaban en ese milagro, nosotros estamos acá por pura gracia. 2 años de pandemia y seguimos en pandemia y estamos acá por la misericordia del Señor. ¿Cuánto clamamos en esos momentos? Porque estábamos enfermos, por personas que ya no están. Y nos olvidamos cómo el Señor nos tiene el día de hoy completos y sanos. Necesitamos entender que es imposible ser un seguidor de Cristo con un corazón endurecido. ¿Y por qué tenemos el corazón endurecido? ¿Por qué podemos estar acá y ver y ser partícipe y tener un corazón duro? Porque en muy poco tiempo nos sentimos demasiado satisfechos con lo poco que recibimos. Nos acomodamos en este caminar y nos conformamos con una vida cristiana. Yo ya sé, no más, soy un espectador. Y no solamente en la iglesia, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el lugar que estudiamos. Somos espectadores. Yo tengo la verdad, me quedo con la verdad y soy espectador, en primera fila. Y a veces ni siquiera en primera fila, en tercera fila o al último, viendo qué pasa alrededor. Nos acomodamos a una vida cristiana mediocre en realidad. Y no en que la obra de la gracia de Dios esté completa en ti. No se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor. Si somos hijos de Dios, porque hemos decidido serlo, todos los que estamos acá o la gran mayoría,
si hemos decidido dar este paso. Tenemos el regalo más asombroso y glorioso que nos hayan podido dar, que hayamos podido recibir. Y es un regalo desde todo punto de vista magnífico, increíble, en verdad. No lo podemos comprar, no lo merecemos, no lo merecemos. Y es el único regalo que pueden darnos con el poder de cambiar todo aspecto de nuestro ser. Y es el regalo del don de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lo recibimos por medio de la fe. Vivimos agradecidos por este regalo en nuestras vidas, lo consideramos. Si Jesús introdujo a sus discípulos en esta barca y permitió la tormenta, es porque sabía que esa barca estaba lleno de amnésicos, que habían olvidado cuál era su identidad, como muchas veces pasa con nosotros, olvidándonos que el mundo está sediento, hermanos, el mundo está sediento de ver la manifestación de la gloria de Dios y que somos llamados a ser instrumentos, todos los que estamos acá. Y quizás, hermanos, después de escuchar esta palabra, estemos pensando, yo soy como esos discípulos, que entramos en pánico, en desesperación, preocupación cuando pasa algo, olvidándonos que el gran yo soy está contigo, dudando de su bondad para contigo en ese momento. Pues hermanos, nuestro Señor es un Dios de misericordia, de buenas nuevas cada mañana. No tenemos que salir de este lugar atemorizados, no tenemos que sumirnos en culpa, en vergüenza. El día de hoy podemos correr a su presencia y en medio de nuestra debilidad, de nuestros fracasos, porque nuestro Señor Jesús sobrellevó todo eso en la cruz. Él conoce lo que hay en tu corazón. Todo se le fue revelado. Espera que dejes de batallar solo, luchando tú solo, en tus pocas fuerzas, olvidándote que el que ya venció está contigo. Y Él quiere que le entregues esa área de tu corazón. O de pronto concluyes que no conoces a aquel que es el gran yo soy. Piensas que has vivido en medio de tu egoísmo, pensando que tú eres capaz en tus propias fuerzas, en tu sabiduría, pero reconoces el día de hoy que necesitas encontrar gracia en tu vida. No te vayas de este lugar hasta que tu vida esté en manos de aquel que es el gran yo soy, Cristo Jesús. Deposita toda tu fe, hermano, en el único hacedor de maravillas. Y si de pronto tú no eres como los discípulos que entran en pánico, o ya conoces al gran yo soy, mi pregunta es, ¿tu deleite, tu corazón y tu fe están en Cristo? ¿Tu deleite, tu corazón y tu fe realmente están en Cristo? Cuando el Señor venga, porque está claro que su venida está pronta, ¿encontrará fe en sus hijos? ¿Encontrará fe en esta tierra? ¿Cómo nos encontrará? Que podamos responder, hermanos, con Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Invito a los músicos, por favor, que podamos recordar este versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es nuestro Señor Jesús, el que nos visita, el gran yo soy, el que está con nosotros el día de hoy.
No batallemos solos, porque no podremos. Nuestro Señor Jesús ya venció y está con nosotros el día de hoy, llamándonos una vez más, diciéndonos, estoy aquí, ven a mí, como sus discípulos. No creamos que nuestro Señor es un fantasma, que no está con nosotros. Él está continuamente buscando, queriendo nuestro corazón y va a hacer todo lo necesario y lo posible para que tu vida sea transformada verdaderamente, de acuerdo a sus propósitos. Y en esta noche quisiera cerrar la reunión con una oración, que podamos realmente, cuando hacemos la oración, saber a quién nos estamos dirigiendo. Ese Dios que te ama, ese gran yo soy. Por favor, los invito a que podamos hacer esta oración. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias por la historia que nos dejaste acerca de tus discípulos. Gracias por la forma en que nos revela a nosotros nuestra debilidad, nuestras luchas. Gracias también por la forma en que esta historia nos revela tu carácter, tu amor y tu propósito para con tus hijos. Por favor, te pedimos que continúes con tu obra transformadora. Produce en nosotros fe para que vivamos y caminemos por fe. Gracias porque nuestras vidas no serán igual, porque hemos sido invadidos por la gracia del gran yo soy, tú, Señor Jesús. Te bendecimos y te amamos en tu nombre santo. Amén.